A las 4:22 de la madrugada local, 15 drones FP-1 ucranianos cruzaban Crimea ocupada a 160 km/h. Se dirigían de frente hacia la base aérea de Saki, destinada a arder como un mar de llamas en 90 minutos. Allí los aviones rusos recibían los últimos preparativos para despegar y golpear territorio ucraniano. Los FP-1 disponían justo de ese tiempo para atravesar 241 kilómetros de espacio hostil y alcanzarlos en tierra. Las cifras confirmaban que la operación era viable, pero solo por un margen extremadamente estrecho. 56 kilómetros al norte, un operador del radar Podlet K1 estaba a punto de alterar esos cálculos. El sistema combinaba exploración mecánica con barrido electrónico digital de alta velocidad. Su haz saltaba de un ángulo a otro en millonésimas de segundo, como un depredador invisible. El operador contemplaba una pantalla saturada de ecos que se renovaban con cada rotación del sistema. Un convoy militar avanzaba por la ruta costera mientras una estación de comunicaciones parpadeaba cerca del litoral. Las aspas de un aerogenerador giraban con regularidad en la penumbra, y una bandada de aves marinas generaba un retorno débil que se desvanecía. 250 señales reaparecían en cada pasada, creando un caos visual constante. De pronto un eco tenue captó su atención en el sector norte, a 220 metros y desplazándose hacia el sur a 160 km/h. Se inclinó hacia el monitor con una atención que solo los turnos de madrugada conocen. A baja altura el radar captaba casi todo: vehículos, aves, oleaje, terreno y fenómenos meteorológicos. El software filtraba mediante el efecto Doppler, el mismo principio que altera el sonido de un rotor al acercarse o alejarse. Los objetos fijos devolvían la frecuencia original y quedaban eliminados de la imagen. Solo permanecían los móviles, aunque un dron a 160 km/h podía imitar el eco de un vehículo militar. Incluso una bandada de aves marinas se confundía a veces con una aeronave pequeña rasante. Cuando un blanco aparecía en un barrido, desaparecía en el siguiente y reaparecía en otra posición, el sistema se veía obligado a especular. En la mayoría de los casos lo etiquetaba como aves o desorden del terreno. El operador podía anular esa conclusión, pero solo si contaba con motivos suficientes, y esta vez los tenía. No existía razón alguna para actividad de vuelo en aquella zona a aquella hora. La señal reapareció en el siguiente barrido con la misma dirección y velocidad, ahora a 51 kilómetros. Su dedo se desplazó de inmediato hacia el botón de alarma. 180 millas al sur, un Su-24M permanecía en la pista de Saki, mientras los técnicos montaban bombas y misiles bajo las alas. Despegaría en 80 minutos, y la ventana de los FP-1 se estrechaba sin piedad. En el tercer barrido, la señal seguía presente a 51 kilómetros, y mantenía velocidad constante hacia el sur. El dedo del operador se detuvo a milímetros del botón de alerta. Una confirmación más clara bastaría para despertar toda la red de defensa aérea que protegía Saki. El haz de la antena de fase barrería el norte a velocidad electrónica extrema. Sin embargo, la pantalla se vació de golpe. Los FP-1 habían descendido y se habían introducido en el hueco del terreno alrededor del lago Sivash, un corredor identificado semanas atrás en imágenes satelitales. El haz del Podlet K1 recorría el círculo completo mientras orientaba el haz arriba y abajo para construir un mapa tridimensional de cada objeto móvil. El lago Sivash generaba un problema sutil que los planificadores ucranianos habían explotado con precisión. El haz podía descender sobre la superficie del agua y tocar el terreno más allá, pero el bolsillo bajo entre la orilla y la costa permanecía oculto. Los drones volaban exactamente dentro de esa máscara natural. El operador esperó el cuarto barrido y no halló nada. El quinto tampoco ofreció resultado. Entonces un pequeño punto surgió al otro lado del lago. Un FP-1 había subido unos segundos fuera de la zona de enmascaramiento, pero la pista se había roto demasiado tiempo y el ordenador lo clasificó al instante como un ave. La tripulación de radar había visto demasiados ecos similares en semanas previas. Aves marinas, desorden de superficie y blancos que aparecían y se esfumaban sin consecuencias. La mayoría nunca significaba nada real. El comandante, sin embargo, se quedó mirando la pantalla más de lo habitual, porque algo no encajaba. El rumbo resultaba demasiado estable y la velocidad excesivamente constante para un ave. Ningún pájaro podía mantener 90 millas por hora en línea recta a lo largo de 3 barridos consecutivos. El ordenador seguía marcándolo como fauna silvestre, y la pista ya se había interrumpido mientras más de 250 señales parpadeaban. Miró el reloj. Eran las 4:28 hora local. Chasqueó la lengua y retiró la mano del botón de alarma, consciente de que despertar toda la red por un eco ya etiquetado como ave podía generar preguntas incómodas. Durante los 6 minutos siguientes, los 14 FP-1 restantes atravesaron uno a uno el mismo corredor sobre el lago Sivash. El informe militar ruso no registró ninguna ruta hostil. Un sistema diseñado específicamente para detectar blancos a baja altura acababa de ser derrotado por un pequeño hueco entre el agua y la orilla y por un software incapaz de distinguir un arma de un ave marina. Quedaba un 65% de combustible.
La distancia a la base de Saki era de 113 kilómetros y restaban 40 minutos hasta las comprobaciones finales de despegue. Los operadores en Kharkov sabían perfectamente lo que esperaba en el centro de Crimea. Comparado con la capa de guerra electrónica que se avecinaba, el Podletka-1 solo había sido un calentamiento. El indicador de GPS parpadeó, las coordenadas saltaron fuera de la ruta y la señal se esfumó por completo. El operador principal no se alteró porque había anticipado ese instante. 19 kilómetros al este de Saki, un sistema Krasuka-4 ruso había comenzado a emitir interferencia digital de banda ancha multifuncional a través de una gran antena parabólica orientable. Cubría la zona con un muro de ruido electrónico que ahogaba navegación, comunicaciones y señales de radar. Los satélites seguían transmitiendo desde órbita a miles de kilómetros, pero al llegar a Crimea, sus señales se convertían en un susurro casi inaudible. El Krasuka-4 gritaba justo debajo de ellos. Intentar recibir GPS a través de aquella interferencia era como pretender oír el tic-tac de un reloj junto a un reactor que arranca. Los satélites no habían desaparecido. Los FP-1 simplemente ya no podían oírlos. Así es como muchos drones se pierden, pero el FP-1 no dependía por completo del GPS. El sistema de posicionamiento no se limitó a desaparecer, empezó a mentir. En la pantalla de control de Kharkov, las coordenadas de la formación saltaron de repente hacia el este. El ordenador detectó de inmediato la anomalía porque los datos de GPS no coincidían con la brújula, la velocidad aerodinámica ni la trayectoria anterior. Rechazó la señal satelital y la cámara inferior asumió el control. El software comparaba la imagen del terreno con el mapa almacenado. La curva de un lago, la línea férrea, intersecciones de carreteras y zonas residenciales de la llanura crimea. Cada referencia corregía la posición hasta que nubes bajas cubrieron el suelo. 3 giroscopios y 3 acelerómetros tomaron el relevo midiendo cada giro y cada cambio de velocidad para mantener el último rumbo confirmado. Solo inercia, con su debilidad inherente de deriva. Un error de 0,1 grado por segundo genera hasta 36 grados falsos en una hora. Un offset de 0,1 g acumula velocidad fantasma y de ahí distancias inexistentes. Forzar 90 minutos solo con navegación inercial podía producir un error posicional de 8 a 13 kilómetros, suficiente para pasar de largo el objetivo. Los FP-1 no necesitaban precisión eterna, solo mantener el rumbo hasta que el terreno reapareciera. Minutos después se abrió la capa de nubes y la cámara reconoció la costa del lago, el ferrocarril y las zonas residenciales al norte de Saki. El ordenador corrigió el error de inmediato. El operador principal reconoció el paisaje y pasó a pilotaje por imagen en vivo. Desde ese instante las coordenadas falsas dejaron de importar. El Krasuka-4 podía seguir interfiriendo el GPS, pero no podía ocultar carreteras, lagos ni edificios visibles para la cámara. Quedaba un 45% de combustible, 35 kilómetros de distancia y un error de posición de apenas 1,5 kilómetros. Entonces el sistema de posicionamiento global volvió. La luz de señal pasó de roja a verde y se engancharon 4 satélites. El operador en Kharkov sintió subir la tensión porque el Krasuka-4 seguía activo y no había razón para que la señal se aclarara de súbito. El GPS afirmaba que la formación se hallaba a 16 kilómetros al este de su posición real, pero la cámara contaba otra historia. La carretera curvaba al oeste, un grupo de casas se pegaba a la vía férrea y la orilla del lago aparecía a la izquierda. Aquello no era interferencia, era spoofing. Un transmisor ruso en tierra emitía señales idénticas a las satelitales, pero con tiempos alterados. Cambiar el retardo unos nanosegundos desplaza la posición metros. Estirarlo a microsegundos la empuja kilómetros. La señal falsa era más fuerte porque no venía del espacio, sino desde abajo. El ordenador la marcó como irracional al comprobar que todos los ecos llegaban desde la misma dirección y con la misma fuerza. Cortó el GPS en 30 segundos. La cámara y la inercia continuaron la misión mientras el círculo de error volvía a crecer. Pero una posición imperfecta resultaba más segura que una coordenada falsa en la que confiar ciegamente. En la base de Saki, la unidad auxiliar de potencia del Su-24M arrancó y las luces de la plataforma se encendieron. Los técnicos retiraban el último equipo de pruebas del fuselaje y las bombas bajo las alas estaban listas. Quedaba un 38% de combustible, el error inercial alcanzaba 5,5 kilómetros y la distancia de seguridad era de 29 kilómetros. La ventana de ataque se cerraba. El operador empujó el acelerador hacia adelante, la velocidad aumentó y el combustible empezó a caer más rápido mientras el Su-24M despertaba en la pista. El operador contaba con apenas 10 minutos restantes antes de que el Su-24M despegara de Saki definitivamente.
rápidamente. Cambió la cámara al modo de reconocimiento de objetivos mediante inteligencia artificial a 30 fotogramas por segundo. El sistema de visión computacional escaneaba cada fotograma comparando formas con la biblioteca de blancos almacenada previamente. Tras varios segundos sin resultados, el algoritmo se fijó de repente en el Su-24M, armado por completo. Técnicos retiraban los cables de prueba finales del Su-24M, con bombas y misiles montados bajo las alas. Un vehículo de remolque se colocó listo para mover el avión hacia la calle de rodaje principal. El operador tenía dos opciones: impactar el techo del hangar de inmediato o esperar la salida completa. Decidió esperar a que el Su-24M saliera del área del hangar, sabiendo que la paciencia era clave. Los 15 drones FP-1 se dividieron en 3 grupos de ataque, como un tridente letal coordinado perfectamente. El primer grupo se dirigió hacia los hangares para desviar la defensa aérea rusa hacia dirección incorrecta. El segundo grupo se encaminó al depósito de combustible para crear caos, fuego y bloquear los despegues. El tercer grupo continuó en línea recta hacia el Su-24M, que ya se movía en la calle. El vehículo de remolque sacó el avión del área protegida hacia la calle de rodaje principal rápidamente. El operador ajustó ligeramente el stick de control y el FP-1 líder cambió rumbo con el blanco. Quedaba un 19% de combustible y la distancia era de 171 metros. El punto de mira se deslizaba por la cola hacia el fuselaje y las bombas colgantes debajo habían sido detectados por el radar 1RS-11 de un sistema Pantsir S-1 que captó 5 FP-1 en vuelo. Corrían en línea recta hacia el Su-24M a una distancia exacta de 3,2 kilómetros desde la base. Altitud de 15 metros y velocidad de cierre de 145 kilómetros por hora exactos. En la pantalla del radar aparecieron 5 pequeños ecos contra el desorden del terreno de la base. El trayecto de vuelo no dejaba lugar a dudas, como una flecha apuntando al Su-24M objetivo principal. Los artilleros pasaron al sistema electro-óptico y bloquearon los blancos con la cámara térmica de forma inmediata. Los 2 cañones automáticos 2A38M giraron de inmediato hacia la formación entrante de drones para abrir fuego. Abrieron fuego con proyectiles a tasa de 5.000 disparos por minuto y espoletas de aire programables. Cada ráfaga liberaba alrededor de 400 fragmentos de acero en un radio de casi 4 metros exactos. El FP-1 líder desapareció en un destello blanco mientras fragmentos de acero desgarraban sus alas y motor. El segundo intentó romper a la derecha, pero voló directo a la siguiente zona de muerte inevitable. La imagen de su cámara se sacudió violentamente y luego se oscureció por completo de forma definitiva. 2 habían sido derribados y los 3 restantes se separaron de inmediato en direcciones distintas para sobrevivir. 2 continuaron hacia el Su-24M, forzando al artillero a rotar la torreta y mantener el fuego enfocado. El tercero subió a 107 metros en 3 segundos, elevándose sobre la nube de fragmentos adelante. Mientras el Pantsir se enfocaba en los 2 blancos, el tercero flanqueó y se zambulló al suelo. Allí la geometría empezó a volverse contra el Pantsir, S-1 de forma decisiva e inevitable para los rusos. La torreta solo puede deprimir sus cañones hasta unos -5 grados aproximadamente en su diseño original. Cuando un blanco vuela extremadamente bajo y se acerca, se desliza bajo el ángulo mínimo de disparo. El radar aún sabe que el objetivo está allí, pero los cañones no pueden bajar más. Ya, el artillero intentó girar la torreta, pero era demasiado tarde para reaccionar a tiempo de forma efectiva. El FP-1 había bajado por debajo de 15 metros y cargaba directo al sistema de defensa aérea. Los 2 cañones se detuvieron en su límite mecánico, apuntando por encima de la trayectoria del dron. Distancia de 91 metros, luego 46 y el impacto a menos de 15. El FP-1 se estrelló directamente contra el Pantsir S-1 en un impacto violento y devastador sin ninguna piedad. Una explosión violenta envolvió la cabina de combate antes de que el artillero pudiera disparar otra ráfaga. El radar se apagó completamente y la torreta se congeló en su posición actual de forma permanente. La capa defensiva final protegiendo el Su-24M acababa de ser eliminada de la pelea por completo ya. Ya no había cañones antiaéreos ni radar de control de fuego operativo en aquella zona crítica ya. Solo soldados rusos abajo, levantando fusiles AK-74 y disparando salvajemente al cielo del amanecer precoz de Crimea. En la calle de rodaje, los 2 pilotos abandonaron de inmediato la cabina del Su-24M, en pánico. Saltaron al asfalto y corrieron alejándose del avión mientras los 2 FP-1 finales continuaban su ataque final. En ese momento, el combustible restante era del 5%, con autonomía de 1 minuto aproximadamente. Ya no había suficiente combustible para dar una vuelta o corregir un enfoque fallido en absoluto ya. El equipo de control en Kharkov envió la orden final a los 3 grupos de atacar simultáneamente. A las 5:52 hora local, las pantallas de monitoreo en Saki se volvieron blancas.
El primer impacto golpeó el área de hangares en el lado norte del aeródromo con fuerza total. Un FP-1 perforó una puerta de acero parcialmente abierta y explotó en el interior del hangar cerrado. El espacio cerrado atrapó la mayor parte de la presión, causando que la onda de choque rebotara. Entre el techo, el suelo y las paredes de hormigón, la primera explosión arrancó paneles del marco. El vidrio y estructuras cercanas se hicieron añicos en miles de fragmentos esparcidos por doquier de inmediato. Un vehículo de mantenimiento cerca de la entrada fue volcado de lado, bloqueando la ruta de acceso. La primera columna de humo apenas había subido sobre el techo, cuando el segundo impacto apareció opuesto. El FP-1 dirigido al depósito de combustible no apuntaba al centro de los tanques de almacenamiento principales. Apuntaban al grupo de válvulas y bombas cerca del nivel del suelo, donde se transfería el combustible. El dron líder golpeó la tubería principal, abriendo el metal y rociando combustible de aviación bajo presión. Formó una niebla fina a través del área de bombas y otro FP-1 llegó unos segundos después. La segunda explosión hizo que la niebla se inflamara casi al instante, creando una bola de fuego. Las temperaturas dentro de la zona en llamas podían superar los 871 grados Celsius. Eso era suficiente para que el acero perdiera resistencia, derritiendo sellos y deformando uniones de tuberías calientes. La presión dentro de una tubería aún no sellada empujaba más combustible al fuego, alimentándolo sin cesar. Las llamas no se apagaban, sino que se alimentaban a sí mismas de forma voraz e imparable. En menos de 10 segundos, dos áreas distantes enviaban señales de emergencia y los bomberos dividieron fuerzas. Los dos FP-1 finales sobre el Su-24M, el primero impactó la nariz aplastando el radar y cableado. El segundo impactó la raíz del ala, provocando explosión secundaria en combustible y pilones elevando el fuselaje. ¿Qué crees que decidió el éxito de este ataque? Deja tu opinión y adiós desde Vector Militar.